Bueno, buenos días. Tenemos con nosotros a dos internistas, Javier de la Fuente, que es jefe de Medicina Interna de Ribera Povisa, y Antonio Campo, que es presidente de SOGA y SIDA, y también es corresponsable de la consulta de VIH-SIDA en el Cunqueiro. Y quería preguntarles a los dos, porque mañana es el Día Mundial del SIDA, ¿cuál es el dato un poco de Vigo, ¿no? El volumen de pacientes y cómo funcionan las consultas aquí? Bueno, nosotros tenemos una consulta desde hace más de 35 años, posiblemente, y en la consulta se debe basar, y así se debe hacer, en un trabajo en equipo. Yo siempre presumo que debe estar fundamentada en un equipo multidisciplinar. Y ahí señalo por primera línea de frente a la enfermería. La enfermería hace una labor estupenda de cribaje, de consejo, y aparte estamos los tres facultativos que intentamos hacer lo mejor posible. Estamos en primera línea de publicaciones, de los protocolos, en cualquier reunión. Y aparte tenemos un pequeño equipo de investigación. Y ahí nos está dando fruto. Quizá lo más importante en nuestra consulta es que es una consulta abierta. Y conocemos a los pacientes desde hace mucho tiempo. Hemos envejecido con ellos. ¿Qué significa abierta? Abierta es que la puerta está abierta, no depende de que tengan una cita para una cosa puntual que pueden acudir. Y eso aumenta mucho la adherencia. Está bien. Claro, es que una parte muy importante, retomando la última palabra que comentaba el doctor Campo, hay que traer y retener a los pacientes, ¿no? Porque lo que está claro es que tenemos unas medicaciones que son magníficas, muy fáciles de tomar, con muy pocas interacciones, y por lo tanto es clave que el paciente adhiera al tratamiento y a una complementación. Una parte importante, sobre todo con los nuevos diagnósticos, es hacerles ver la importancia que tiene esto. Hay una pequeña diferencia de matiz. Ellos tienen una consulta que abarca varios aspectos. Nosotros también tenemos otra forma de enfocar. Nuestros pacientes están incluidos dentro de lo que son una consulta de medicina interna. Los protocolos de manejo, los cuidados que deben tener, los seguimientos son exactamente iguales, no hay diferencias, pero sí que es una consulta mucho más, digamos, integrada en el quehacer de interna, ¿no? Y creo que los dos organizan un curso que me gustaría que nos contasen a quién se dirige y con qué objetivo se hace este curso, ¿no? Yo creo que el curso organiza el doctor de la Fuente y entonces será él quien... Claro, pues es un curso que organiza nuestro servicio y está avalado tanto por la Sociedad Gallega de SIDA como por la Sociedad Gallega de Medicina Interna, ¿no? Entonces aquí va dirigido a médicos y también a enfermeras. Es un curso de actualización general en medidas terapéuticas, en medidas de control, en lo que la terapia está PrEP para evitar contagios, y bueno, en relación con todas las comorbilidades, las peculiaridades de la mujer, las peculiaridades que pueden tener el envejecimiento. Es un curso amplio, 12 horas lectivas, y contamos desde luego con todos los representantes de Vigo, tanto del Hospital Povisa como del Hospital Álvaro Cunqueiro, pero también de Pontevedra, de Orense, de Santiago, de Lugo, de Ferrol y de La Coruña. Es decir, es una amplia representación de lo que es los médicos gallegos que tienen dedicación al SIDA. Una consulta que va más de un control viral, de tratar una enfermedad. Nosotros hablamos de los dos hospitales, que entender muchas veces la esfera emocional de nuestros pacientes. Esos son los objetivos que marca ONOSIDA, ¿no? No solo conseguir el 90% de diagnósticos, creo que aquí en Galicia ya lo estamos superando. Por supuesto, tratamos al 100%, que es el señor otro 90%, nos quedaremos en 98%. Conseguimos un 97%, estamos en datos 97, 98% pacientes que consiguen carga viral indetectable. Es muy importante, lo veremos luego, que una carga viral indetectable no transmite el VIH. Y ahora estamos en la esfera emocional. Por eso es muy importante la estructura multidisciplinar de las consultas VIH. ¿Y a qué se debe el estigma? ¿Por qué sigue manteniéndose? Si es indetectable, no se transmite, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué sigue esto? Bueno, esto yo creo que son modelos operativos del subconsciente. De hecho, hace poco en el Congreso Gallego de SIDA se habló y se incidió mucho en ese tema, incluso con la experiencia personal
de pacientes, ¿no? Y un trabajo que llamaba la atención, que incluso en el ámbito sanitario pues sigue habiendo una rémora importante, cuando, como bien comentaba ahora el doctor Ocampo, pues realmente es una enfermedad que ahora, antes podía haber cierta, bueno, pues connotaciones relacionadas con, pues incluso estigmas cutáneos debido al tratamiento, ¿no? Estigmas corporales, ¿no? Ahora ni eso ocurre, son tratamientos. Y a pesar de eso, de que se sabe que indetectable es igual e intransmisible, que por lo tanto es una vida normal y una actuación médica normal la que debe haber con ellos, pues a pesar de ello, pues alrededor de un 30-40% del personal sanitario todavía sigue teniendo esta connotación, ¿no? ¿Y cuál sería el perfil mayoritario? ¿Sigue siendo el mismo, evolucionado? ¿El perfil te refieres a los pacientes? Los nuevos diagnósticos. Nuevos diagnósticos. Los datos del año 2020 eran mujeres con una edad de 43 años la mediana, en los hombres 36 años, y la mayoría de ellos contagiados por mecanismo sexual. De ellos, más del 80% hombres que tienen sexo con hombres. Hay un grupo de mujeres que cada vez es más escaso por vía sexual y nos queda, curiosamente, de forma muy residual, los adictos a drogas. Parece mentira que hemos llegado a ese colectivo, pero es más difícil llegar al colectivo del chico joven que no utiliza el preservativo, que se lo olvida o no se lo quiere poner o no toma las medidas oportunas. Y eso que quizás sea muy importante. Nosotros en la PRE, tanto el doctor de la Fuente como yo, lo primero que le decimos es, cosas tan sencillas, dúchate antes, dúchate después, sabemos que eso es muy difícil, utiliza un colutorio después del sexo oral, después las vacunas, después la PRE. Claro. El consejo higiénico es muy importante y el sentido común. Hablo de la PRE, no sé si lo tienen los dos hospitales y si pueden recordar ahora a la población en qué consiste esto de la PRE, porque hay gente que no sabe muy bien. Bueno, esto es una normativa que excede a los hospitales, una directriz general que pues viene del Ministerio de Sanidad a las consejerías y es un acuerdo de manejo de colectivo en riesgo, ¿no? Entonces, la PrEP supone tomar fármacos para intentar evitar el contagio, ¿no? Esto, teniendo en cuenta, tiene que haber condicionantes, es decir, una persona digamos que es monógama, que tiene su pareja que también es monógama, pues esto no entra en la PrEP, pero una persona que tiene más contactos, que además ha recibido ocasionalmente POS, es decir, que ha tenido contacto previo y ha tenido miedo del riesgo y ha tenido que recibir posexposición, bueno, pues hay una serie de condicionantes que hace que se pueda tomar un fármaco y que si este fármaco, ahora el momento el único que está aprobado es uno que es por vía oral, hay que tomarlo diario y si se toma diario la tasa de contagio se reduce a menor del 1%, es decir, es testimonial. Entonces, bueno, pues esto es además está financiado, es decir, que tampoco le supone al paciente puede argumentar que no llega porque no tiene recursos económicos, esto no es así. Y además, con un estricto control, ahora mismo la gente que está en PrEP tiene más controles que la gente que está en tratamiento. Bueno, lo comentabas, esto que es dar un fármaco, es importantísimo que haga una adherencia al tratamiento, que además es para hombres, para mujeres, todo tiene que ver con las conductas de riesgo, el número de parejas y el grado de exposición. Esto está completamente tabulado y el número de pacientes es creciente. Estamos comentando que exige más controles porque, claro, hay que hacer despistaje continuo de reinfecciones, hay que hacer despistaje de que no se haya hecho una seroconversión durante el tratamiento, hay que hacer controles analíticos y por una normativa pues lo tenemos que hacer cada 3 meses. Cuando un paciente ahora con la infección por VIH bien controlado, que es un cumplidor, y sabemos que es un cumplidor, pues cada 6 meses, 12 meses es suficiente, no hace falta estar encima. Claro. Esto ha supuesto un reto importante para las consultas, sobre todo porque nos ha aumentado
personal, es decir, llega más trabajo, Sí. pero no se ha incrementado. Es una labor que, como dijo antes Antonio, pues está vinculada además a enfermería y a médicos, es decir, que hay trabajo para todos. Sí. Es un reto para nosotros, lo es. Tenemos más de 250 pacientes siempre en este momento, pero como decía muy bien el doctor de la Fuente, nos obliga a responder una pregunta, ¿no? Al control, si el toma, al verse protegido del VIH, va a aumentar o no ciertas infecciones de transmisión sexual. Y eso supone la sobrecarga, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que nosotros aplaudir, en mi caso, al papel de enfermería, que es el que lleva el mayor peso de esto. Sí. Porque son pacientes sanos Claro. que están tomando una medicación que puede tener o no una infección de transmisión sexual. Eso es una gran sobrecarga, que tenemos que buscar soluciones en eso. O sea, que también lo frena. En el futuro habrá otros tipos de PrEP, que pronto enseñaremos. Esto, bueno, fue una gran conquista porque creo que las sociedades de SIDA lo venían reclamando, esto del PrEP. Sí. No sé si en prevención hay otra cosa que se reclame, no sé si pues una mayor preocupación desde primaria, por si alguien pide la prueba y no se le da o algo así, ¿no? Yo creo que el descenso, contesto yo, Javier, Sí, contesta. que el descenso o el control, que nos queda mucho para conseguir pasar contentos, se debe a tres pilares, ¿no? Uno, que lo hemos conseguido, fomentar el diagnóstico, conseguir carga viral indetectable, con eso no se transmite, indudablemente en colectivos que tienen una mayor actividad sexual o mayor riesgo meter la PrEP, eso es muy importante. Pero siempre nos olvidamos que antes, hace 20, 30 años, la educación sanitaria, la educación a chicos, parece que nos hemos olvidado de eso. Sí. Muchas veces hablamos con chicos de 15, 18 años, confunden SIDA, VIH, mecanismos de transmisión. Yo creo que es bueno volver a insistir en las escuelas la prevención no solo del VIH, sino de otras enfermedades de transmisión sexual. Yo creo que son los pilares. Y el quinto pilar, si me lo permites, es, volvemos a la estima. Un paciente VIH positivo es una persona que se puede controlar, no está condenada a nada, salvo a someterse a una serie de controles, y como me decía muy bien Javier, controles muchas veces cada 6-12 meses. Porque los fármacos ahora tienen muy pocos efectos adversos, pero hay que tomarlos y saberlos elegir también. Claro. Hay que entender la infección por VIH y sobre todo el manejo, el cuidado como un continuo. Esto es fundamental. Entonces, no son mensajes disgregados, sino que siempre hay que aprovechar el tema educacional, el tema motivacional. Hay que motivar a los pacientes y hacerle ver la importancia que tiene adherirse. Y luego, lo estábamos muy bien comentando, es decir, la PrEP protege contra el VIH, pero no protege ni contra el papiloma, ni contra la sífilis, ni la gonorrea, ni ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, siempre que se pueda, sobre todo cuando hay un alto nivel de contactos con parejas diferentes y no conocidas muchas veces, de insistir en la medida de lo posible que utilicen el preservativo. Es decir, que el preservativo es una medida adicional extremadamente eficaz para cierto tipo de infección de transmisión sexual. Claro. Pero es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sobre todo cuando Pero quizás sea más fácil en el diagnóstico enviar el mensaje también a nuestros compañeros de solicitar al menos una vez al año el test del VIH cuando acuden a consulta por otras patologías. Yo creo que eso es muy importante. Muchas veces ahí fallamos también nosotros, ¿no? En ese sentido. También estamos haciendo, mediante ONGs, cribados selectivos con test oral a colectivos que no acuden a nuestra consulta. Y eso es importante, no solo buscar las dianas que son ellos, que quizás en el tema de adictos a drogas aquí lo tenemos más bien controlado porque tenemos centros que le hacen siempre la hepatitis C y el VIH, sino a ciertos colectivos que se consideran que ellos no están infectados en ese sentido, ¿no? Y es muy importante mandarle el mensaje, diagnostica, hay test también en la farmacia, porque esto se puede controlar. Y siendo tú diagnosticado, puedes evitar expandir la infección. Yo creo que es un mensaje por ti y por los demás, ¿no? Claro.
El tema es que todos los años ha disminuido la incidencia de nuevos casos. Esto se coge la estadística del Ministerio y afortunadamente por todas estas medidas que tienen que ver, todo está enlazado, no es una historia casual, sino que el buen tratamiento, la profilaxis, el diagnóstico precoz inciden en el control de la enfermedad, pero a pesar de ello, cerca del 40 y tantos % siguen debutando como SIDA, con enfermedad avanzada, infección por VIH, porque van tarde. No es el caso del área de Vigo, afortunadamente, pero en España, el global, y eso es estamos en el Día Global, Día Mundial de SIDA, el mensaje que lo que está comentando, hay ciertos disparadores de enfermedades que tienen que tener hecho el test sí o sí, y nadie, yo no conozco a ninguno, sé, que le hemos dicho de hacerse la prueba y ha dicho que no. Puede haber alguno que pueda tener miedo al conocimiento, porque a lo mejor sabe que está en riesgo, pero no conozco a nadie que bien planteado, abiertamente y además sin buscar, digamos, excusas secundarias, sino directo, una pregunta abierta, nadie se niega a hacerlo. Y yo, bueno, aprovecho que están aquí los dos para ver si nos pueden hacer una foto de cómo estamos en el área de Vigo, ¿no? Que eso siempre nos preguntamos los que vivimos aquí. Bueno, tenemos en total entre los dos hospitales 2.000, casi 500 pacientes o personas con VIH en seguimiento. No, la cifra de nuevos siempre multiplique por 2,5 o divida por 2,5 y le dará la cifra, porque eso tiene que ver con la distribución de la población. Y de hecho el año pasado nosotros tuvimos solamente 12 casos, 12 nuevos diagnósticos. Imagino que Antonio pues tendrá 75, 30. Por eso. Entonces, esta foto. Y lo que comentaba él, es decir, cuando hemos hecho los estudios de corte, el 98% de los pacientes que están en tratamiento están controlados. Es decir, que esto es un éxito absoluto y del que sentirse, digamos, orgulloso, no solamente nuestra labor, sino la implicación, esto hay que reconocérselo, de Salud Pública, el doctor Taboada, que se ha jubilado recientemente, que ha sido el coordinador gallego de SIDA durante muchos años. Y un mensaje también de lo se ha bajado posiblemente ahora un poquito, que hay que bajarlo mucho más, el tema del porcentaje de diagnóstico tardío. Eso quiere decir que algo empieza a funcionar. El número de casos, posiblemente es lo que habíamos comentado antes, la importantísima, el control viral. Y la foto, yo creo que la foto es que somos entusiastas, todos nuestros compañeros, mi equipo de enfermería, el equipo de investigación, de intentar hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Eso es. Y conocemos a los pacientes hace muchos años, eso el mérito solo es que cada día estamos un poquito más viejos, y intentamos tener un enlace con el sistema, con el paciente. Y eso quizás sea una de las claves. Y las medicaciones que estamos dando ahora se toleran mucho mejor y es más fácil hacerlo. Yo recuerdo estudios que hacía con el doctor de la Fuente con 15, 20, 30 pastillas al día y aquello nos parecía casi normal. Bueno, es que no solamente era el número de comprimidos, sino que uno sabía que tomarlos con la comida, otro sabía que preservarlos en frío, otro sabía que darlos con pomelo, que decir. Muy meritorio para los pacientes. Hay medicaciones que no solo comprimidos, incluso va a haber inyectables cada 2 meses. O sea, la tolerancia realmente es muy buena. Pero sigue habiendo nuevos casos. Hay que estar alerta. Hay que estar abierto. Y la educación en el colectivo poblacional sobre ITS es muy baja, por no decir bajísima, ¿no? Y eso no solo implica el SERGAS, sino la Consejería de Educación, imagino. Claro, se refiere a ITS, enfermedades de transmisión sexual, que hay como... que nos hemos olvidado de que puede pasar. Tenemos un repunte en el área de Vigo. Yo me estoy dedicando mucho a esto, tanto de clamidias, de gonorreas, de sífilis, que no hay día que no hay ninguna. Y al diagnosticar una, tiramos de otro y aparecen 2. Claro. Eso es un mensaje también importante, que eso se puede prevenir con medidas higiénicas y, como muy bien decía Javier de la Fuente, el preservativo, que el preservativo es una herramienta muy importante todavía.
También hemos hecho en estos últimos años, y tenemos que agradecer también a la Consellería, el disponer de una vacuna para el papilomavirus. Desde hace años estamos haciendo despistaje de papiloma. Aquí en Galicia somos, digo, puntales en esto, es de referencia incluso a nivel nacional del despistaje de la displasia anal en pacientes VIH y mujeres VIH y con otras patologías con las defensas un poquito más bajas, como puede ser un lupus, etc. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí para contar todo esto a vosotros. Y para dar estos mensajes a la población que son importantes. Gracias. Muchas gracias a vosotros.